vamos a charlar con Luis Lázaro, periodista y consultor en comunicación. Hola Luis, buen día, ¿cómo andás? Acá Gastón y Jorge te saludan. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. Bueno, un placer para ¿Se nosotros escucha bien? también. Estábamos un poco ahí desandando qué hay detrás de todo esto, si es solo una cuestión que tiene que ver con los monopolios, o tal vez también, ¿por qué no esté metido Elon Musk? Tal vez con sus empresas también que tienen que ver con la comunicación. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es el análisis que haces con respecto a esta noticia y la negativa del gobierno? Sí, me parece que acá hay varias cuestiones para destacar como contexto, ¿no? Ujú. Es decir, primero cuando hablamos de la comunicación, de los medios de comunicación, de los dispositivos, los soportes, todo lo que es hoy el ecosistema de los medios de comunicación, que ya no son solamente, como en el caso tradicional, los periódicos, la radio, los canales de televisión, sino un conjunto de sectores, tecnologías, lenguajes, etcétera, que requieren también de una dimensión tecnológica y una dimensión económica. La diferencia entre esta materia, en el caso que nos ocupa, el resto de los temas de la economía, es que la cuestión de la comunicación se vincula directamente con el derecho a la información de la sociedad. Entonces, es un tema que en ningún caso, ni siquiera en los Estados Unidos, merece solamente un enfoque desde el punto de vista económico del dominio de mercado. Nosotros, en el caso del Grupo Clarín, hace tiempo venimos observando esta tendencia, un proceso de expansión y concentración creciente que ha ido derribando desde los años 90, te diría, una serie de barreras regulatorias que en su momento implicaban, por ejemplo, que los periódicos no podían acceder a medios electrónicos de comunicación, una tradición regulatoria que incluso en algunos lugares de Estados Unidos todavía está vigente. Luego lo que se conocen como procesos de expansión, concentración horizontal, es decir, una empresa avanza en el control del mercado sobre una misma rama de producción. Es lo que vimos con Cablevisión y Multicanal, ¿se acuerdan? Con la famosa fusión a fines del gobierno de Néstor Kirchner, Sí. que trajo tanto revuelo justamente porque implicaba entregar no solo un mercado económico en condiciones, digamos, que podían generar situaciones de monopolio, que de hecho lo fueron, pero era también entregar, digamos, la caja para un dispositivo productor de sentido político, es decir, de constructor de opinión pública. Y creo que apalancado en todo eso, uno puede entender después el esfuerzo que se hizo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para que esto tuviera un contexto, un correlato de apertura y democratización que evitase las posiciones monopólicas, hasta que el macrismo se ocupó de desandar todo esto, abrir las puertas para una segunda etapa del proceso concentrador, que fue la fusión de Cablevisión Holding con Telecom, ¿no? Y acá es donde también el aporte del grupo Fintech junto al grupo Clarín es central para entender, digamos, el modelo de expansión. Y lo que, digamos, esto ya había generado una posición dominante de mercado desde el punto de vista de el control de buena parte de los servicios de conectividad. Obviamente sabemos que en el tema contenidos, el Grupo Clarín desde hace muchos años es una de las empresas líderes en la producción de contenidos, especialmente aquellos ligados con el tema de la información y de la comunicación, a lo que se suma ahora una pata tecnológica que no es menor, y que es pasar a tener una posición dominante de mercado en el campo de la conectividad y las tecnologías digitales. En cualquier parte del mundo esta operación, ya te digo, directamente no se podría realizar. Las barreras regulatorias son muy claras en este sentido. En la Argentina lo que tenemos en este sentido es la ley de 27078, conocida como Ley de Argentina Digital, que en el artículo 46 habla de que no se pueden consolidar posiciones significativas de mercado. Se llama posición significativa a la situación de una empresa cuando está en condiciones de fijar precios y servicios, ¿no? Es decir, cuando
vos ya no tenés alternativas para seleccionar una mejor oferta en términos económicos o en términos de contenidos y tenés que caer en el único operador disponible, siendo que muchas veces estos operadores simulan competir, pero en muchos casos son controlados por las mismas empresas o grupos de empresas. De manera que yo creo que acá hay una operación, y ahora vemos en todo caso el tema del gobierno, una operación que amenaza seriamente las posibilidades de el acceso democrático de la sociedad argentina a la información y la comunicación, teniendo en cuenta que hoy en día los servicios TIC ya no solamente son parte, digamos, de la información y de la comunicación, sino de la gestión de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, claramente amanecemos y nos acostamos con dispositivos que intervienen en nuestra cotidianidad. Y si les parece un último comentario en relación con la cuestión del gobierno, este es un viejo objetivo, digamos, del grupo Clarín en su intento por ser una empresa hegemónica dentro de la Argentina y controlar no solo resortes económicos, sino resortes de poder. Y estos procesos de concentración, ya pasó antes también en los 90, en general tienen como adversarios a grupos transnacionales, internacionales, muy poderosos. En su momento, a Clarín hubo que sacarlo de la quiebra en que había caído en el 2001, después de lo que fue, digamos, todo ese proceso económico en nuestro país, con medidas que impidiesen a los acreedores cobrarse con acciones del grupo las deudas que este había generado. Se le pusieron barreras a Telefónica para que no pudiera dar servicios audiovisuales y competir en ese mercado. Lo mismo se intentó con Claro. Progresivamente después estas empresas también empiezan a incursionar en el tema de los contenidos y finalmente un nuevo actor que es el contenido online, donde ya directamente prescindimos de los medios de comunicación clásicos y vamos directamente a aplicaciones que proveen contenidos. Yo creo que, en todo caso, usando una expresión criolla nuestra, el grupo se estaría curando en salud al consolidar esta posición dominante frente a eventuales competidores como podría ser Starlink, ¿sí? Sí. Y esta podría ser una carta del gobierno o no, veremos, pero lo cierto es que mientras tanto, bueno, hay una posición que preocupa mucho en cuanto al control del mercado y de los contenidos. Luis, lo que es tan importante todo lo que explicaste, no solo del tema comercial, económico, sino todo el tema de contenido, de subjetividad, etcétera, que, corregime si lo estoy viendo mal, que si el gobierno no le aprueba por Elon Musk, por todo lo conspirativo que quiera meter ahí o lo que sea, no me voy a creer ahora que Milei es un paladín de los antimonopolios, porque él mismo dice que los monopolios son héroes y que son los que vienen a salvar a la humanidad, así que indudablemente por ahí no pasa. Pero más allá de eso, es tan así lo que vos comentaste, que podemos llegar a tener un Milei, por lo menos con el grupo mediático más importante, que contra las cuerdas, con que el incauto que cree que Milei es un paladín, un republicano, descubriendo chanchullos del gobierno de Milei, o cubierto totalmente también con el principal grupo de acá a las elecciones, porque eficazmente les da la compraventa del grupo Telefónica. Es decir, a ese nivel llegamos del manejo de las subjetividades. Bueno, yo creo que sí que tenemos claramente ese peligro. De todos modos, me parece a mí que convalidar regulatoriamente, ¿no?, desde la autoridad de aplicación, tanto de NACOM como de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, una operación que supone poner a muchísimas ciudades de la Argentina en condiciones, digamos, de un monopolio que no permite la posibilidad de hacer opciones o elecciones. Ya incluso tuvimos nosotros un training previo con este grupo cuando fue toda la concentración de los cables, claro, que incluían también manipular contenidos y contenidos deportivos específicamente, claro, en favor de ese proceso, digamos, de concentración. En este caso, esto se ve, digamos, también agravado, como les decía al comienzo, porque no solo tenemos un problema en términos de mercado, que supone también afectaciones de derechos como usuarios, consumidores, que son derechos reconocidos
claramente en la Constitución Nacional, sino porque los temas vinculados a la provisión de información y comunicaciones, no en la Argentina, en todo el mundo y también en Estados Unidos, son considerados como situaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión o que pueden ser parte de procesos directamente vinculados al tema de la censura. Y en esto les quiero recordar el caso reciente de Elon Musk en Brasil con todo el tema del tratamiento en relación con Claro. el intento de golpe de Estado que se produjo, digamos, hace un par de años, cuando fue el triunfo de Lula da Silva. Y entonces vemos claramente de qué manera la injerencia de un grupo comunicacional amparado en cuestiones tecnológico-digitales devienen en escenarios políticos que incluso claramente pueden poner en riesgo la democracia. Así que yo creo que en esto va a haber que tener mucho cuidado y mucho ojo, tanto en el análisis que se haga respecto de las posiciones de control del mercado de las comunicaciones, como las cuestiones que directamente pueden afectar los procesos políticos, los procesos, digamos, de la democracia. Y, por ejemplo, digamos, cuando se analizan situaciones como esta en defensa de la competencia, lo que uno tiene, primero partimos del hecho de que esta operación económica ya deja más del 50% del mercado de la telefonía celular y buena parte, digamos, superior aún en términos del mercado de la conectividad en manos de un mismo grupo económico. Pero esa situación se agrava en muchos lugares del país. Recuerden ustedes, cuando compró Telecom, el grupo Clarín se quedó con la distribución y el tendido de redes que en su momento pertenecieron a la zona norte de Argentina, cuando Entel se divide en la zona sur, ¿sí?, con Telefónica, y la zona Claro. norte con Telecom. Cuando Cablevisión compra Telecom, se queda con todos aquellos lugares del interior del país donde Telecom había generado una posición dominante de mercado respecto de la conectividad y la telefonía móvil, a lo que se iba a sumar claramente lo que fue la historia de Speedy y de todo el, digamos, el proceso de convergencia de las empresas que brindan servicios de operatividad en todo el país. Así que ahí habría que hacer un análisis muy, muy serio, pero digo, sin perder de vista esta otra cuestión que me parece que es más importante, ¿no? No solo se juega un negocio muy grande, sino que según cómo se haga, ese negocio puede ser realmente muy, muy dañino para el sistema político argentino. Y en este sentido, el gobierno, ¿qué es lo que puede hacer más allá de investigar cómo es la compra en el caso de que vea que, no sé, si no le conviene o no es lo que estaba buscando, puede que esto lo puede evitar todavía, que esta compra se haga efectiva? Claramente que sí, tiene todas las facultades de los organismos que tienen incumbencia en el tema. Es cierto que si bien han retocado las leyes que se pueden aplicar desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de la ley de Argentina Digital, que considera que el acceso a Internet es parte del derecho humano a la comunicación y por eso establece algunas reglas en términos de no solo la concentración, sino la obligación de neutralidad de las redes, de interconexión, etcétera, etcétera. Y claramente el gobierno puede aplicar estos artículos, ¿no?, que especialmente el artículo 46, que dice que las posiciones significativas de mercado no deben ser autorizadas por el organismo regulador, por cuanto tanto violan las leyes de defensa de la competencia como podrían poner en riesgo el derecho de acceso a la información de la sociedad. ¿Y qué pensás, Luis, que puede suceder en el caso de que el gobierno frene esta venta? ¿Se puede desatar una nueva guerra entre el gobierno y Clarín? ¿Cómo lo analizás? ¿Qué te parece que puede suceder? Bueno, sería un escenario muy interesante, yo creo que es posible, y creo que acá sí depende de cosas que no están a la vista, digamos, pero que básicamente tienen que ver con la espalda que grupos transnacionales, estilo Starlink, podrían establecer como retaguardia de un proceso, digamos, en donde el gobierno le ponga limitaciones a la concentración,
y sería realmente una batalla muy interesante de presenciar, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que en este sentido, y creo que es muy probable que el gobierno intente generar ese escenario, incluso para negociar después algunas otras cuestiones. Es un año electoral, es Claro. decir, hay muchas cosas en juego y claramente me parece, y conociendo la historia de los personajes y conociendo sobre todo la trayectoria de Grupo Clarín, ¿no? Que uno recuerda verlo, digamos, a Mañeto cenando con Néstor Kirchner Mm, allá por en los primeros tiempos del 2003, cuando salíamos de la enorme crisis que le había generado un estado de quiebra virtual al Grupo Clarín, y cómo después, a partir de recomponer su caja y su estructura de negocio, bueno, digamos, ahí fue avanzando sobre otros escenarios políticos que después se expresaron tal vez con el ascenso de Macri primero y de Javier Milei después. es impresionante, Luis, cuando uno los lee a ustedes, a los que han estudiado todo esto, el libro de Sivak, La Era Manieto, Sí, ¿no? sí. La era muy bueno, muy La interesante. historia, sí, ¿No? ¿Te sí, acordás? sí, sí. Y es interesante ver cómo el grupo Clarín a cada gobierno le sacó algo que lo hizo cada vez más concentrado y más poderoso. No falla, ¿eh? A todos los gobiernos. Menos a Cristina. Menos el Absoluto. de Cristina, creo, si no me equivoco. No, bueno, lo que pasa sí, no le sacó, pero logró frizarle las medidas que se Ah, habían claro, de la ley logrado de medios. en buena ley Claro, conseguir en el Congreso Nacional con la intervención de la justicia, tal cual. claramente en una posición de complicidad. Y después yo le agregaría, bueno, algunos errores de gestión que también fueron parte de ese tiempo político, pero bueno, Sin claramente creo duda. que no estaba en el ánimo de la presidenta favorecer este grupo, pero bueno, que finalmente de todos modos quedó fortalecido con ese proceso y que adquiere después, con Mauricio Macri, todas las herramientas que necesitaba para Claro, evitar lo que se llama la desinversión o lo que sería la claro. adecuación de su estructura empresaria a un sistema democrático. Sí, Claramente con esa protección del grupo del gobierno de Macri evitaron esa situación y avanzaron otro paso más, así como habían hecho antes con la fusión de Cablevisión y Multicanal, lo hicieron después con con Cablevisión cable. y Telecom en el gobierno de Mauricio Macri, y tenemos, bueno, la imperdonable omisión del gobierno de Alberto Fernández de no haber derogado con esto ese decreto que había posibilitado todo esto, ¿no? Así que creo que a partir de ahí entender el escenario que nos trae desde el punto de vista de la comunicación, a buscar una salida política en la Argentina en manos de la ultraderecha y de posiciones que tienen también muy poco sustento político institucional, digo en términos históricos, ¿no? Es decir, acá ha habido un trabajo importante sobre la opinión pública que ha permitido también este escenario político sin negar y sin desconocer errores Claro. que también se cometieron en la gestión de Alberto. Bueno, quedó clarísimo, Luis. Te agradecemos por este buen rato. Un poco para entender lo que está sucediendo con esta venta por ahora de Telecom, de Telefónica y lo que va a suceder a nivel político y a nivel comunicacional en los próximos días. Así que te súper agradecemos y gracias, como siempre. No, por favor, está empezando una novela muy interesante, Sí, así que la seguiremos con atención. probablemente. Sí, sí, sí. Muchas Probablemente gracias. te Hasta volveremos a luego. llamar. Un gran abrazo. Chao, Luis. Con todo gusto. Chao. Bueno, Luis Lázaro, periodista.